Saludos país, aquí se inicia Voz para el Cambio, con un poquito de retraso, pero bueno, aquí estamos, aquí andamos. Conmoción internacional por el caso David Ortiz. Y por supuesto, hay un sacudimiento a nivel nacional, mucha preocupación, no solo por David, sino por el hecho y de cómo se producen las cosas. A qué grado, a qué nivel de degradación hemos llegado en la República Dominicana. Porque por una situación particular, muy personal, que otros se presten a por dinero ir a asesinar a otro ser humano, y más en un caso como el de David Ortiz, ampliamente conocido por el país y muy querido por todos los dominicanos y por el mundo, porque David Ortiz es una figura internacional, a tal punto que no solo el presidente de la República Dominicana o los pasados presidentes fueron a verlo y han expresado su preocupación, los artistas dominicanos, artistas de otra parte del mundo, los deportistas, sino que hasta Barack Obama, el pasado presidente de los Estados Unidos, haya expresado su solidaridad con David Ortiz y dice: hoy quiero unirme a muchos otros para desearle una pronta recuperación. Recupérate pronto, papi, dice Barack Obama. Y el equipo de los Medias Rojas de Boston envió un avión ambulancia a buscarlo, y allí está bajo cuidados médicos, uno supone que de los mejores del mundo, a pesar de que aquí se actuó pronto y la medicina dominicana demostró talento, capacidad, oportunidad y pudo salvarle la vida a David Ortiz. Porque aunque no era una herida mortal, siempre son heridas de preocupación, y más a él que fue en la parte superior del cuerpo. Pudo ser mortal si hay descuido, pero bueno, se actuó rápidamente. Entonces esto tiene que darnos múltiples enseñanzas a todos nosotros, al país, porque que dominicanos, que dominicanas se presten a asesinar a un ciudadano, a otro ser humano, por dinero. Y ahí entra la parte o la figura del sicariato. Cierto que una acción de sicariato no nace del cielo. Hay causas o razones o hechos que motivan aquello. Pero nunca habrá razones suficientes como para que un ser humano, por encargo, salga a matar a otra persona. Nunca. Es una señal de que los valores nuestros, de quien comete un acto como esto, están muy en el suelo, muy en el piso. Y entonces en la República Dominicana tenemos que reflexionar hondamente, porque hace cerca de 20, 25 años aquí estuvimos alertando sobre esto, cuando decíamos: nos estamos colombianizando en términos de la sociedad, y luego 10 años después decíamos: nos estamos mexicanizando, porque ya en aquellas sociedades lo del sicariato ya era una industria. El robo permanente, el atraco, el secuestro, el asesinato por encargo, que es lo que es el sicariato como tal. Pero los que gobiernan no hicieron caso. Pensaron que eso estaba lejos y llegó. Y aquí se ha instalado como una industria. Y todo el tema del narcotráfico y el mal ejemplo de los políticos, de los funcionarios, el mal ejemplo de muchos banqueros, de muchos empresarios. Y entonces se nos ha ido de la mano la cosa. Y vino el tema de los cadenuzos, de los Dominican York, que por allá cometían sus cosas y venían a exhibir cadenas y riqueza y fortuna. Y eso fue creando una cultura del dinero fácil. Y como que era un pecado ser pobre. Y hasta el Chavo en su personaje decía: soy pobre pero honrado. La honradez, eso no tiene precio. Eso vale todo el dinero del mundo. Y todo el dinero del mundo no alcanza para comprar la honradez de una persona que se respete. Martes, tiempo de hablar de valores, de compromiso, de principio, aquí con Juan Francisco de la Rosa y el maestro Celedonio Jiménez. Ahí le sirvo la mesa con este plato. Bueno, yo pienso que es una oportunidad estelar la que hay hoy en Voz para el Cambio, coincidir este evento tan desagradable para la República Dominicana y donde quiera que hay gente nuestra, porque es un hombre, es un ícono de, qué sé yo, de nuestro país, el que se ha visto en una situación preocupante, y nosotros ayer insistimos
en que cada vez que hay acontecimientos de esta naturaleza, Voz para el Cambio se manifiesta de una manera frontal, porque lo que nos preocupa en sentido general es poder en algún momento bajar el nivel de violencia que hay en la sociedad dominicana, que aunque en el caso que nos ocupa de David Ortiz no se trata de la delincuencia callejera que anda arrancando cartera y cadena, este tiene otro perfil, pero en este día es un privilegio pues tener el profesor con nosotros, que es un invitado permanente en Voz para el Cambio, y entonces se me ocurre comenzar, porque usted sabe que el sociólogo, si el médico de la salud es el especialista del cuerpo humano, el sociólogo es el médico social de la sociedad. Me gustaría entonces comenzar con una afirmación platónica, cuando afirmó que en una sociedad donde no hay una gran riqueza ni una gran pobreza, es la sociedad perfecta para vivir porque no hay envidia. ¿Cómo podemos entonces ver esta sociedad dominicana que dicen los que gobiernan que todos los meses o anual sube un 4, 5, 6%, y entonces eso no se refleja en la tranquilidad del pueblo dominicano? Aunque lo que pasó con este ídolo nuestro exactamente no tiene que ver con eso, pero el cuadro violento lo enmarca. Así que, profesor Celedonio, ahí le servimos un plato a su medida. Bueno, buenos días a ustedes. Ciertamente el caso de David Ortiz, que ha conmocionado no solo el país, sino a nivel internacional, y qué bueno que se exprese, aunque sea de esta lamentable forma, la gran popularidad del nuestro, de David. Pero ciertamente este caso nos pone sobre el tapete un problema que hemos venido sosteniendo desde hace buen tiempo, que es que en nuestro país no hay seguridad. Cada día más la seguridad se torna un elemento escaso, preciable. No tenemos seguridad ni en nuestra propia casa, ni qué decir en los espacios públicos. En la actualidad, el pueblo dominicano se ha manifestado en múltiples formas sobre ese tremendo problema de la inseguridad nacional, que lamentablemente el Estado dominicano no ha dado pie con bola, no ha podido enfrentar de manera ni medianamente satisfactoria. Y este caso así lo demuestra. El hecho de que un ídolo nuestro esté en un centro de diversión público, popular, y que no tenga la menor seguridad. Ahí se habla ahora de lesiones muy serias, pero pudo haberle costado la vida. Yo diría que por muy mala puntería, la situación de David afortunadamente no es peor. De modo que ese es un grave problema que nos pone, que nos presenta de nuevo la situación que vivimos en este país de gran inseguridad. Es muy desafortunado el momento, el acontecimiento y el momento en que se produce, porque me luce que hay también una campaña de corte internacional que se ha manifestado en torno al asunto del turismo. Ustedes conocen cómo sobre la picota pública internacional está el caso de varios turistas que han muerto, una que fue golpeada, y sobre eso hay una ola internacional de propaganda, de publicidad. Entonces, que esto ocurra en este momento es altamente penoso, pero no se puede ocultar, es una realidad que hay una gran inseguridad en nuestro espacio público. Y si eso no se enfrenta, bueno, pues vamos a pagar
graves consecuencias en muchos órdenes. Ya le estamos pagando. Hay otro renglón que me preocupa de este caso, que ya hacía referencia a Alfonso, el asunto del sicariato. Este problema del sicariato nos evidencia que en nuestro país vivimos una tremenda crisis ética y que una de sus manifestaciones es el escaso valor que se asigna a la vida humana. Fíjense cómo pudo perder la vida, y ese era el propósito de los agresores intelectuales y materiales, que llevarse de encuentro la vida de David Ortiz. Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que se actúe de esa manera por dinero? ¿Cómo es posible que en nuestro país haya quienes hayan utilizado o estén utilizando el ganar dinero a cambio de producir un acto de asesinato a una persona o a varias personas? ¿Cómo se ha convertido eso en un modo vivendi de una serie de personas en nuestro país? O sea, cuando una sociedad llega a ese punto, a que alguien, aún desconociendo, no habiendo tenido roces ni fricciones con alguien, sea capaz de llevarle la vida, conculcar la vida a una persona por dinero, entonces realmente estamos muy arrastrados en términos de los valores, en términos de las capacidades humanas. Entonces yo creo que esta es una situación muy lamentable. Yo espero que las cosas sean esclarecidas. Yo creo que saldrán una serie de situaciones. El morbo en nuestro país ya ha ido poniendo sobre el tapete cuestiones que ojalá sean esclarecidas para tranquilidad de los seguidores de David Ortiz, y para que las cosas sean puestas cada una en su lugar, porque yo, en fin de cuentas, creo que David Ortiz, como todos los dominicanos, tienen derecho a la diversión, ir a lugares de esparcimiento, como fue lo que él hizo. De modo que expreso mi pesar por la situación que se da, no solamente en términos de lo que significa para este astro de nuestro béisbol, sino también en términos de lo que refleja en relación a la situación en nuestro país. Una persona, maestro Celedonio, que acepte cobrar dinero para matar, pudiéramos decir que su nivel cultural, su educación está a la altura de la época de la barbarie. Claro que sí. Yo pienso que hay que ahondar en el problema de los causales de esta conducta, y yo diría que esencialmente es un problema de valores, es un problema de educación. O sea, una persona con una visión muy disminuida sobre lo que es el valor de la vida humana es el que puede asumir conducta de ese tipo. Una persona con escasísimo nivel educativo, de formación, tanto de educación formal como de educación familiar, es el que puede asumir un comportamiento de ese tipo. Y lo lamentable es que en nuestro país asistimos a la ocurrencia de hechos de esa naturaleza de una manera asombrosamente frecuente. Entonces yo creo que hay motivos para alarma, motivos para preocupación. Ciertamente, como tú preguntas, Juan Francisco, esos comportamientos nos acercan a la barbarie. Pero no en todos los casos el no haber tenido oportunidad de ir a los centros de educación lleva al ser humano a ese comportamiento, porque nosotros que venimos de un campo, allí conocimos gente que nunca fue a la escuela y parecían diplomáticos esa gente en su forma de actuar y de comportarse. Por eso decía que no solo la educación formal, sino también la educación familiar, los valores que le modelan los padres, la madre, los hermanos mayores a los niños, a los jóvenes. O sea, ciertamente no es un problema solo de educación
formal, no es solo un problema de condiciones económicas abyectas. Es decir, no, son muchos factores los que motivan, pero yo coloco como el problema esencial ahí el problema de los valores, la evaluación, el valor que un ser humano asigna a la vida humana, el respeto a la vida humana, a la vida de los demás. Pero hay un video en las redes y no autoacusamos porque debimos decirle al control si nos lo localizaba para analizarlo, donde la madre del motorista llora desesperadamente porque vio en un video cómo maltrataban a su hijo. Entonces eso nos conduce a nosotros a pensar que ese muchacho, que la madre andaba llorando desesperadamente para que le den una explicación de si su hijo estaba vivo o no, eso nos lleva a nosotros a pensar que ese ciudadano viene de un hogar, por lo menos, es probable que sea de un hogar, como le llaman ahora, fraccionado, que haya sido criado por la mamá o el papá. En este caso la madre, que era la que andaba desesperada. Eso nos da a entender que alguien lo quiere a él, porque hay delincuentes que ni la familia lo quiere, pero este tiene una madre que estaba absolutamente desesperada. Entonces yo pienso que este muchacho, el entorno de este delincuente, si es que se comprueba que él fue parte de ese acontecimiento, hay que estudiarlo, porque esta mujer nos da una señal de que por lo menos ella quiere a su hijo. Bueno, las madres siempre quieren a sus hijos. De las madres se puede esperar que cuando le ocurre algo a sus hijos, sus lágrimas van a llegar hasta los lugares más recónditos. Siempre las madres dicen que sus hijos no son culpables de determinadas situaciones o acusaciones, y eso en cierto modo se entiende. Y ellas no deben ser juzgadas por eso. Se explica, ¿no? Naturalmente. Pero bueno, el hecho de que la madre se manifieste en ese sentido se entiende, pero no es culpa necesariamente la conducta de los individuos, de las personas. Yo creo que en nuestro país estamos asistiendo a una situación en que por encima a veces de la propia madre, de los padres, los jóvenes, los individuos se comportan de manera que en el fondo también son repudiadas por sus padres. Yo creo que hemos llegado a un punto en nuestra sociedad en que muchos padres, a muchas madres se les hace imposible poder orientar, lograr que sus hijos se comporten como ellos desean. Hay padres y madres que le tienen temor a sus hijos. Hemos llegado a un punto verdaderamente preocupante. Y yo pienso en ese sentido que lo que debe llamarnos precisamente la atención, todo este tipo de situaciones que se dan en nuestra sociedad y que nos conducen a muy mal derrotero. Profesor Celedonio, ¿usted piensa que ya es imposible, partiendo de lo que usted dice, retornar a la sociedad anterior, tranquila, que se podía dejar la puerta todavía abierta? Bueno, yo he escrito sobre ese elemento, he hablado el punto sin regreso. Yo no creo que hayamos llegado al punto sin regreso, pero tengo que decir que nos estamos acercando a él. No puedo hablar del punto sin regreso en esta situación, en este momento, y justo por eso me animo a participar en programas como este, porque dan la oportunidad a orientar, a educar en una dirección que me parece la más justa. Es decir, yo creo que todavía tenemos oportunidad de encauzar nuestra sociedad por otro camino. Pero también tengo que reconocer que me preocupo porque cada vez asistimos a hechos, a acontecimientos que uno cree que ya es el final y en pocos días, en pocos meses vemos que ocurren cosas todavía peores. Es decir, estamos en una situación muy calamitosa que yo creo que hay que enfrentar ya,
sin ninguna dilación, porque nos estamos acercando al punto cero, al camino sin regreso. Mire, hay una amiga de Alfonso que comentó una foto en Facebook en el día de hoy. Hay una figura pública nacional que fue a ver a Joel López y ella dice, delincuentes persiguen a Joel. Y ahí está la persona pública viendo. ¿Cómo impacta el comportamiento de los hombres y las mujeres que tienen poder en la sociedad dominicana, su comportamiento, bien o mal? Bueno, yo pienso que lo fundamental en términos de la asimilación de valores, en términos de la cultura que se adopta, que se asimila, es el ejemplo, sobre todo el ejemplo de las figuras de autoridad, las figuras públicas, las figuras populares, porque no tiene gran trascendencia que un padre, que un maestro, que un profesor, que un vecino aconseje a un niño, a un joven, pero que sea un consejo en un plano teorético. Lo fundamental es lo que ellos ven, lo que ve el joven en su maestro. No vale de nada que un maestro le predique a un joven, por ejemplo, la responsabilidad, la puntualidad, y ese joven ve que en la práctica ese profesor es un impuntual o un irresponsable. No vale que un padre le aconseje a un hijo ser honesto, ser íntegro, comportarse adecuadamente en el hogar y fuera del hogar, cuando ese joven ve que el padre actúa en un sentido distinto. Entonces, lo más importante es el ejemplo que se da. Y sobre todo, si es un ejemplo que lo da una figura de autoridad, el presidente de la República, lo que dice el presidente de la República, la palabra que empeña, los compromisos que asume, las promesas que hace. Cuando los jóvenes ven que un presidente de la República hace una promesa, pone unos plazos y no los cumple, pues la gente comienza a actuar en un sentido de descreimiento, de desesperanza, y a veces asume personalmente esas conductas en función de lo que ve, del ejemplo que se le ha dado. De modo que yo entiendo que sí, ciertamente el ejemplo, sobre todo educación y para el comportamiento de parte de nuestro. Quiero vengarme de Alfonso porque me hizo una, entonces no lo voy a dejar hablar en este segmento. Mire, aquí hay un hombre que sentado aquí, un hombre que en 1963 cogió un fusil y subió a la loma a defender la democracia con Manolo Tavares Justo. Y en 1965 también salió y todo el periodo de Joaquín Balaguer lo pasó enfrentándolo. Y en esta silla, don Iván Rodríguez dijo que él no quiere que le digan político, porque de acuerdo a él, la figura política tradicional de esa que anda regando, tirando puerco y salame de camiones, se ha degradado. Sí, eso es. Yo también he tenido la oportunidad. ¿Usted cree que tiene razón? De abordar esa cuestión. Pero complete, porque don Iván dijo, yo soy revolucionario. Porque realmente lo que ha venido pasando con los políticos tradicionales de nuestro país, con la mayoría de los políticos de nuestro país, deja mucho que desear. No son ejemplos. Entonces, no son ejemplos. Entonces, mucha gente pues asume posturas que yo he estado señalando no son las más correctas. Por ejemplo, yo creo que hoy día hay muchos jóvenes en la República Dominicana que han asumido la antipolítica. O sea, se han alejado del quehacer político, diciendo que no son políticos, pero en realidad actuando de esa manera están actuando políticamente, pero de modo bastante inadecuado, bastante incorrecto. Yo entiendo el planteamiento del querido amigo Iván Rodríguez,
en función de lo que ha devenido en la práctica el quehacer político. Pero yo pienso que no es en sí la política, es cómo se hace política en nuestro país, en lo que ha devenido la política, que se ha convertido en un instrumento de enriquecimiento, en un negocio. Se puede decir que la política, en los sentidos que hemos estado refiriendo, se ha convertido en uno de los más grandes negocios, una de las formas de crecimiento económico más meteórico que se ha experimentado. Ha habido casos en que los políticos dominicanos han crecido más que los comerciantes tradicionales. Así es. Si tienen un caudal de dinero mayor. Así es. Y por eso, lamentablemente, muchos individuos se incorporan al quehacer político porque lo ven como un medio de enriquecimiento, para servirse. Ya la política no es un medio para servir, sino para servirse, lo cual la desnaturaliza y entra en contradicción con lo que planteó nuestro gran patricio Juan Pablo Duarte con respecto a la política. La política como una de las actividades más nobles, después, decía él, de la filosofía. La política debe ser un medio para servir a los seres humanos, no para servirse, como es lo que ha estado ocurriendo. Muchas personas, entre ellos una figura tan relevante, de tanta reserva moral, de tanta importancia moral hoy en el mundo, como es el Papa Francisco, ha estado planteando acertadamente que el que quiere enriquecerse a toda costa, que el que mira sobre todo en términos del dinero, no debe hacer política, no debe hacerse político, porque ciertamente la política no es para enriquecerse. Si la vemos con ojos, con una mirada digna, con una mirada correcta, no es para enriquecer, sino para servir. Muchos inclusive en el quehacer político han visto disminuirse, desmedrar sus recursos económicos. Es decir, que el Papa Francisco está coincidiendo con la afirmación de Juan Pablo Duarte. Oh, pero claro, de que la política no es negocio. No debe ser vista como negocio. Ambos ven en la política un ejercicio necesario, pero no la política como se ha venido practicando, concretizando en los últimos tiempos, por lo menos en nuestro país, en la República Dominicana. Bueno, no sé si... ¿De qué parte del país es usted? No, de aquí de la... Allá en San Juan decíamos que lo mucho Dios lo ve. Vamos a darle oportunidad, Alfonso. Lo mucho Dios lo ve, hasta Dios lo ve. Yo vuelvo al tema anterior, porque no solo es el hecho mismo del sicariato como tal, la violencia como tal, sino todo el comportamiento de la sociedad hacia lo trivial, lo banal, porque se produce el hecho en relación al caso de David Ortiz, y en la sociedad lo que se enciende es el morbo, y no hay una preocupación para conocer el fondo de lo que ocurre en la sociedad. Por ejemplo, en las redes sociales, que uno se encontró desde el mismo día en la noche cuando se produce el hecho, los comentarios triviales, y después han estado sacando informaciones, fotografías de una muchacha, de una megadiva, de esto, de aquello, y sin embargo muy pocos han ido al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Por qué se produce un hecho como este? ¿Que hay un acto de sicariato? Sí, cierto, pero es la preocupación que aquí expresamos. ¿Por qué un ser humano es capaz de prestarse o de venderle su alma al diablo, como decíamos en Dajabón cuando yo era muchacho, hace más de un siglo de esto? Los valores están en el suelo. Y entonces, en las redes sociales, donde interactúan personas con cierto nivel, profesionales, técnicos, maestros, agrónomos, abogados, gente de todos los niveles,
pero de una cultura también variada. Y sin embargo, lo que uno ve allí es la trivialidad, la banalidad, cómo encienden el morbo. Yo no me atrevo a publicar ese tipo de cosas. Yo puedo en privado enviarle a una persona, mira, se mueve esto, para expresarle mi preocupación o una reflexión en torno a cómo manejan un hecho de tan honda preocupación como esta. No solo porque sea David Ortiz, sino por el hecho de que una, dos, tres personas se presten a, por una miseria de dinero, ni por todo el dinero del mundo, a cegarle la vida a otro ser humano. ¿Y a qué ser humano? A un hombre de bien. Por eso cuando David cae herido, que lo recogen en principio, en el primer momento, dice, no me dejen morir, yo soy una persona de bien. Es lo que se le ocurre a él expresar. Tan pronto los que están allí que lo socorren entran en contacto con su cuerpo. No me dejen morir, yo soy una persona de bien. Pero no solo son los que se prestan a cegar una vida por dinero. Está la maldad y la perversidad de aquel que encargó el asesinato, de aquel que pagó para matar. Entonces, lo que uno ve en las redes son estas trivialidades, estas banalidades. Y quizás soy muy duro al decir esto. Lo que uno ve en las redes es la deshumanización de los seres humanos. Yo quería pedirle una reflexión al maestro Celedonio sobre ese comportamiento, porque cuando uno ve que estamos en un punto sin retorno, el maestro dice, casi en un punto sin retorno, hay momentos que yo digo, sí, esto tiene retorno, pero esto pasa por una voluntad política férrea, fuerte, con autoridad moral, dispuesto a aplicar la ley y dispuesto a revertir este desorden moral en el que está viviendo la sociedad dominicana. Muchos me dirán, no solo es la sociedad dominicana, es la sociedad humana. Velemos por lo nuestro primero. Velemos por lo nuestro primero. Que cuando aquí cerremos la puerta para enderezar la cosa, otros podrán verlo como ejemplo. No el ejemplo de la llamada visita sorpresa, que ni son sorpresas, ni resuelven nada. Eso es politiquería barata. Y desde que el presidente empezó con eso, dijimos aquí en este espacio, eso apunta y eso huele a reelección, a querer perpetuarse en el poder, porque uno conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Entonces estos hechos tienen que llamarnos a nosotros a hondas reflexiones para uno expresar esas hondas preocupaciones. Entonces el sentido, maestro, de la banalidad, la trivialidad con que la sociedad misma va asumiendo estos hechos tan deslenables. Bueno, tienes toda la razón cuando afirmas que hay toda una serie de acontecimientos muy preocupantes, alarmantes, y uno ve cómo lo maneja una serie de personas, hasta jóvenes y personas maduras, cualquierizando casos que en realidad son o deberían ser objeto de honda reflexión y preocupación. Dentro de la alienación general que vivimos, el proceso dirigido a que la gente no pueda ir al fondo de las cosas, de los acontecimientos, se promueve toda una serie de hechos como materia prima para la sociedad del espectáculo. Vivimos lo que ya algunos han llamado la sociedad del espectáculo. Todo se convierte en un medio para hacer, como dice la gente comúnmente, una chercha. El morbo, fíjese cómo a lo largo de estas últimas 24 horas han surgido una serie de videos, una serie de afirmaciones, una serie de manifestaciones que coloca sobre todas las cosas la cuestión que tiene que ver con el mal de fondo, la conducta aviesa de todo el que está envuelto en toda esta situación que estamos comentando. Es decir, vivimos la cualquierización
de los problemas, porque los sectores que son responsables de lo que ocurre hoy en nuestra sociedad, no le interesa que la gente vaya a la esencia de los problemas, no que se quede en sus manifestaciones más secundarias y menos trascendentes. Vivimos lo que un sociólogo llamó la sociedad líquida, es decir, lo fundamental, lo que tiene contenido, lo que tiene consistencia, no es lo que se coloca en primer plano, sino aquello que se transforma rápidamente, que se diluye, que se evapora rápidamente, porque acerca del morbo, acerca de los problemas de bajo nivel que pudieron estar detrás de esta situación, eso que no nos lleva al fondo de las cosas, realmente es lo que le interesa a determinados sectores que la gente aborde, que la gente trate. No que la gente aproveche de situaciones para transformarse, para mejorarse, sino todo lo contrario, que siga batiendo todos esos elementos de poca monta para que se entretengan y se pierda la posibilidad de ir al fondo de los problemas. Yo creo también que como parte de la crisis ética que se da en la sociedad dominicana, nosotros vivimos una crisis en términos de que no valorizamos las cosas esenciales, es decir, nos quedamos en la superficialidad. Ese es el propósito, que nos quedemos en la superficialidad, que perdamos también el sentido de sorpresa, que nada es nada, que cualquier cosa que ocurra, lo que debe motivar es qué sé yo, al entretenimiento, al espectáculo de que hablaba hace un momento. Es decir, esa pérdida de la sorpresa, ese embotamiento de la sensibilidad humana, yo creo que está detrás de todo esto, y es lo que lleva a que no nos preocupemos por lo realmente esencial, por la vida, por los valores humanos, por los valores que tienen que ver con los derechos humanos, sino que nos quedemos en esas superficialidades. Es decir, yo entiendo que hay todo un proceso destinado a eso, y que además es parte de la crisis ética que vivimos, que nos lleva a no sorprendernos, a que nada es nada y que todo puede suceder y que debemos asimilarlo tranquilamente. Aquí se ha dicho que hemos perdido ya la capacidad de asombro, porque son tales los hechos que se ocurren con tanta frecuencia, digamos que en la cotidianidad, que ya uno ve un hecho de corrupción, de criminalidad, de injusticia, o cómo se comporta la propia administración de justicia, que a un delincuente lo agarran hoy, mañana está suelto, o que un político que fue enganchado a funcionario, todo el mundo sabe y ve que el tipo se hizo de dinero por la vía rápida, dinero que no tiene explicación, y sin embargo no hay manera de procesarlo. Y entonces la gente se ha ido acostumbrando a eso. Y entonces por eso se dice, hemos perdido la capacidad de asombro, porque ya aquí cualquier cosa es posible verla. Y esto es terrible, porque cuando una sociedad llega a ese momento de perder la capacidad de asombro, se sitúa entonces en un punto de inmovilismo social, que nada la conmueve, nada la convoca. Por eso fue sorprendente lo de la Marcha Verde. Ojalá y pueda repensarse, reinventarse lo de la Marcha Verde, y que pueda coger un nuevo impulso. Pero a uno lo sorprendió aquella primera convocatoria, ese 22 de enero, formidable, y las marchas sucesivas, porque uno pensó que ese inmovilismo de la sociedad llegó a un momento de romperse, y entonces la sociedad irrumpir de nuevo en el escenario político, social,
y plantearse los grandes temas que se planteó. Sin embargo, en estos temas que estamos abordando, de que parecería que estamos en un punto sin retorno, no es que a uno lo aborde o lo contagie la nostalgia y uno decir, pero bueno, la juventud de ayer tenía otras motivaciones, otras preocupaciones, tenía otro norte, otro horizonte, miraba más allá de la curva. Y uno dice, bueno, estamos en el año 2019, a 60 años de la gesta inmortal de aquellos jóvenes. Tan inmortal la gesta que la historiografía nacional lo recoge como la raza inmortal. Una generación de jóvenes, muchos de ellos sabiendo que la empresa en la que se estaban embarcando no tenía posibilidad de triunfo, de éxito, de enraizarse, porque no había el trabajo político-social en la sociedad dominicana a lo interno del país, como para que una incursión desde el exterior de jóvenes valiosísimos, armados en términos de la conciencia, de la ideología, de la visión, de un alma pura entregada por una causa, la causa de la libertad, no pudiera engarzar con otra voluntad nacional a lo interno, que pudiera entonces fusionarse y dar, conformando un torrente de pueblo organizado y movilizado, que pudiera entonces doblegar la tiranía y alzarse finalmente la libertad con su vuelo de paloma por la paz. Y sin embargo, esos jóvenes, aún sabiendo eso, se embarcaron en la gesta. Y uno dice, había un compromiso con la ética, un compromiso con la patria, un compromiso moral, como aquel de Fidel y los jóvenes del Moncada, que asumieron aquella acción heroica, tremenda, para que en el centenario del natalicio del apóstol José Martí no fuera a morir el apóstol. Y se embarcan en aquella acción. Y entonces uno dice, ciertamente estamos en un punto sin retorno. No es que uno sea nostálgico y quiera volver a aquellos años luminosos de esa juventud soñadora y ejemplar, decidida, con ese compromiso ético. No se trata de eso. Pero también, al propio tiempo, sí, se trata de eso. De ir a nuestra historia, a beber de ese ejemplo. Y ver entonces cómo estos ejemplos tienen que traerse al presente para con ello procurar educar a estas jóvenes generaciones, que en ello descansa el porvenir de la patria, el futuro de la patria. Pero para eso hay que darle el conocimiento de la historia, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla como falsa, como comedia o como tragedia. No importa. Hay que conocer la historia, hay que beber en esos ejemplos para no decir, wow, pero tenemos un compromiso con la patria. Tenemos una tarea pendiente, como esa tarea que anunció el profesor Juan Bosch aquel 15 de diciembre del año 1973, cuando funda ese partido, el PLD, para retomar y cumplir, completar la obra magna del padre de la patria. Entonces, maestro, en esto de que estamos en un punto sin retorno y cumpliéndose ahora el 60 aniversario de la gesta inmortal, Voz para el Cambio quisiera sus reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que en la actual situación, donde, como decía, hay tantos jóvenes que han asumido la antipolítica, porque a partir de lo que ellos han visto es el quehacer político en nuestra sociedad, ellos han optado por renunciar al ejercicio político, al quehacer político, a los partidos, porque, reitero, los ejemplos han dejado mucho que desear. Y entonces decía que en un contexto así, yo entiendo que es muy importante poder abrevar, ir a acontecimientos de la trascendencia de el movimiento que se produjo en junio de 1959, la expedición que trajo al país una pléyade de jóvenes valiosísimos
intelectualmente, humanamente, políticamente, que prácticamente se inmolaron en nuestro país para enfrentar la dictadura de Trujillo. Yo creo que ellos sembraron la semilla de la libertad en la República Dominicana, luego de una dictadura, de una tiranía de 30 años. Pero decía que es fundamental beber en ese ejemplo de estos patricios, de estos grandes héroes de la patria, en el sentido de que yo creo que lo que movió principalmente ese comportamiento, el impulso mayor de ese acto, fue un impulso ético sobre todas las cosas. No creo que fuera una visión clara sobre la oportunidad de esa acción en el momento en que se produjo. Pero tampoco puedo decir que el que se produjera en el momento en que se produjo obedecía a un desconocimiento por parte de estos patriotas, de estos héroes nacionales. Porque, por ejemplo, ahí está el testimonio de José Cordero Michel, economista, patriota, expedicionario, que planteó en un texto sobre la República Dominicana, informe sobre la República Dominicana, meses antes de producirse la expedición, donde él planteaba que ningún acto de intervenir, de producir una expedición a la República Dominicana que no contara con un ejército político en el interior de la República, que a su vez se convirtiera en un ejército militar, tenía alguna posibilidad de victoria. Es decir, planteaba la necesidad de contar con una fuerza política interna que se convirtiera a su vez en una fuerza, un ejército militar para combatir al régimen de Trujillo. Y decía de una manera contundente, no tiene ninguna posibilidad de victoria. No obstante, el hecho de que en esos momentos, estamos hablando en los años finales de la década del 50, había una ola revolucionaria en América Latina. Y se había producido, como todos recordarán, la gloriosa revolución, insurrección en Cuba, 1959. Pero no había en nuestro país las condiciones adecuadas y por eso él decía, no tiene posibilidad de victoria. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona que tiene esa claridad sobre las perspectivas de determinadas acciones políticos militares pueda finalmente venir al país, comportarse participando en una gesta, una expedición como la del 14 de junio de 1959? Y es que para mí el motor esencial de estos patriotas fue el elemento ético. Ellos se prepararon para una expedición hacia la República Dominicana y la hicieron. Tuvieron dificultades, tuvieron que posponer, pero finalmente predominó la voluntad, el ejemplo, aún fuera a costa de su propia vida. Y yo creo que este comportamiento es un patrón de otras gestas, es un patrón, el patrón moral, sirvió y está presente en el comportamiento de otras gestas, como por ejemplo la guerrilla de 1963, encabezada por el inmortal Manolo Tavares.
el que estudia las condiciones en que se produjo esa gesta, el que conoce algunos de los testimonios en términos de los niveles de preparación de los guerrilleros participantes, se da cuenta que no habían las condiciones. Ahí le interrumpo así momentáneamente, porque tengo la intuición, la percepción de que ambos casos se parecen sin la debida preparación. Y entonces está el elemento ético. El tema de la raza inmortal, hubo uno de los participantes que estaba en Puerto Rico y se rueda a La Habana para incorporarse. Y no preciso si fue José Cordero Michel, pero hubo uno que cuando llegó a incorporarse a Pinar del Río, donde estaban con los entrenamientos ya en Cumbre de Dos Ríos, alguien cuando lo recibe le dice: tú no estás entrenado, tú acabas de llegar, tú no estás preparado para esta gesta, para esta acción. Y entonces este buen dominicano, la respuesta es sencilla, es un poco en esta dirección. Simplemente le señala que de todas maneras todos vamos a morir, porque esta acción no tiene posibilidad de triunfo, no tiene posibilidad de alzarse conformando una resistencia que pueda perdurar hasta que el pueblo pueda asumirla. Si él tenía la visión clara de que la acción iba simplemente al fracaso, y entonces le dijo: ustedes tienen aquí un tiempo entrenando, yo acabo de llegar, de todas maneras todos vamos a morir. Es decir, estaba claro que no tenía posibilidad de éxito la empresa en la que se estaban embarcando. Yo llegué ahora, no he entrenado militarmente, físicamente, ustedes tienen un tiempo entrenando, pero al fin y al cabo todos vamos a morir. Y él vino. ¿Por qué? Por eso que señala el maestro Celedonio, por ese compromiso ético. Vino a entregar, vino a ofrendar su vida a esa causa para abonar la libertad. Es decir, aquella juventud nuestra, una juventud soñadora, una juventud patriota, pero una juventud profundamente ética. Y entonces, aún sin esa preparación, la gente lo asumió. Y ahí va un poco, entonces lo del 63 con Manolo. Lo asumieron porque Manolo empeñó su palabra. Si no nos dejan una brecha para la participación política legal, nosotros sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya y a ellas iremos. Y sin la preparación de vida como la raza inmortal, también se fueron a la montaña a inmolarse. La nobleza de aquella juventud nuestra no puede quedar relegada y sepultada en la historia. Y este espacio, Voz para el Cambio, tiene el compromiso de sacudirla, de traerla a la memoria de esta juventud para que entendamos que la patria nos llama. Y que esto que estamos casi en un punto sin retorno, sí, con acciones desde la sociedad y desde la juventud, tiene que encontrar ese punto de retorno, porque el país, la patria, la nación no puede perecer. Y entonces ahí le paso la palabra, maestro, para que retome el tema de lo del 63, que aquí tenemos la honra, la distinción de tener siempre a don Iván Rodríguez Pilier, y yo digo de Rodríguez, porque don Iván es de doña Miriam. Doña Miriam ve el programa y le encanta cuando yo le digo estas cosas. Bueno, pues sí, señalaba, hay un trabajo escrito por Charjú Mejía, Manolo, donde él establece justamente lo que acabas de plantear. Es decir, Manolo se encadenó a la palabra empeñada. Ahí está el tremendo sentido ético de Manolo Tavares y de sus compañeros. Se comprometieron públicamente en un meeting histórico ante el altar de la patria, donde dijo: nosotros sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Y ese fue un compromiso que bajo ningún concepto podía rehuirse, argumentando. Siempre hay argumentaciones para posponer las cosas, pero cuando usted tiene
un serio temperamento, sentido ético, es muy difícil que hayan elementos que puedan torcer su camino independientemente del resultado y de la inmolación que suponga. Yo digo que esta situación es muy parecida a la ocurrida con el coronel Camaño, con Francis Camaño, que salió del país, comenzó en unos preparativos guerrilleros que supusieron múltiples confrontaciones, que supusieron múltiples calamidades y divisiones, que inclusive permitió por el transcurrir del tiempo que cambiara un tanto la coyuntura, la propia muerte de el Che Guevara llevó a algunos a comenzar a evaluar la no conveniencia del método guerrillero, de la táctica guerrillera. Y entonces comenzó a presentársele al coronel Camaño y sus compañeros objeciones al método o a la aplicación de la guerrilla en ese momento. Pero una vez este héroe de la patria y sus compañeros comprendieron que lo que había por delante era también un compromiso al que no se podía rehuir, actuaron en consecuencia y vino al país un grupo que a uno le parecía ridículo. ¿Cómo enfrentar 9 hombres a un ejército preparado para el efecto? ¿Cómo justificar un hecho de esa naturaleza? Y yo no tengo otra explicación que no sea también la explicación en torno a esa reserva, a ese sentido, a ese impulso ético. Algo parecido pudiera decir también del inmenso coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue uno de los gestores, de los líderes militares de la insurrección de abril, concebida originalmente como un enfrentamiento político, de una acción política para lograr el retorno a la constitucionalidad, pero que frente a la resistencia que recibió, devino entonces una insurrección. El coronel Fernández Domínguez originalmente no estuvo en el país en el momento en que se produce la insurrección, pero cuando retorna siente ese impulso ético de que estoy hablando y se plantea la necesidad de acometer una acción, un operativo muy difícil, muy arriesgado, pero que para él tenía la posibilidad de tener un gran impacto militar y político. Y entonces propicia un operativo para tomar el Palacio Nacional, donde con él caen combatientes políticos, militares, de la talla de Juan Miguel Román, de la talla de Helio Capocci y otros. ¿Cómo poder explicar ese hecho si no es por la tremenda reserva ética de este coronel de nuestra historia, héroe de la patria? Entonces yo pienso que estos hechos deben servir a nuestra juventud, ver cuál era el material de que estaban hechos esos prohombres, esos patriotas de la sociedad dominicana, de la República Dominicana. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que frente a este difícil panorama nacional, nuestra juventud pueda estudiar, conocer, profundizar sobre estos comportamientos, sobre las características de estos grandes hombres de nuestra república. Yo creo en ese sentido que mientras tengamos ejemplos como los que ellos nos han servido,
no debemos bajar la bandera y creer que ya no hay nada que hacer en la sociedad dominicana. Es verdad que hemos hablado de un punto sin retorno. No hemos llegado afortunadamente a él. Estamos cerca, pero en la medida en que podamos difundir ejemplos como lo que he mencionado, como el que tú has comentado, yo creo que todavía estamos con posibilidades. Siempre habrá un punto para retornar. Yo pienso que nuestra sociedad, la sociedad humana, no es que sea caudillista, pero también los hombres marcan la historia. Aquí hace falta un líder, un liderazgo fuerte, carismático, pero con autoridad moral, que sea ejemplo. Y eso habrá de surgir aquí en cualquier momento. La confrontación está dada, porque aquí el ideal federalista, el ideal de Duarte, no ha muerto, está ahí. Y ha sido ese ideal el que ha marcado la resistencia en toda la vida republicana. Lamentablemente, ese ideal federalista no ha logrado convertirse en mayoría, pero vive gracias a esa resistencia. Y mientras el ideal federalista viva, aquí habrá patria. En un momento dado, alguien se va a casar con Gloria y con la gloria, y entonces va a marcar el retorno desde ese punto lejano al que nos han ido llevando con el paso de los años. Pero esta es una sociedad, la sociedad humana es así. Hay momentos de grandes crisis, y las grandes crisis paren los grandes hombres, las grandes mujeres. Y aquí, cuando llegue ese momento de un liderato fuerte, moral, la gente vuelve a caminar por los pasos correctos. Yo pienso que el desafío está planteado, el desafío está ahí. Y aquí, en cualquier momento, habrá una ruptura. Se ha dicho siempre que en la historia hay días que valen por años y que hay semanas que valen por decenas de años. Todo es cuestión del momento. Pero de que habrá retorno, yo confío que habrá retorno. Cierto que hemos llegado lejos en esta descomposición, pero con autoridad moral y con fuerza, con orden, con ley, con ejemplo, la gente vuelve a ajustarse y se ajustará. Y no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, esta acción nuestra, esta persistencia nuestra, es fruto de eso, del ideal federalista, de saber que la ruptura no era ayer, quizás no es mañana, quizás no es pasado mañana, pero el día vendrá y un nuevo sol, maestro, nos va a alumbrar. Yo confío en que sí. Ya lo creo. Como sociólogo, yo veo los procesos sociales y políticos siempre en referencia a una imagen, la imagen del iceberg, ese bloque de hielo poderoso, gigantesco en los mares, donde usted observa solamente una capa superior que no refleja la grandeza, la proporción de ese bloque de hielo debajo del nivel del mar. Y eso yo lo veo y lo utilizo siempre como un elemento, como una imagen para explicar los procesos sociales. A veces vemos solo una porción, una parte de lo que es la realidad. Y pensamos en función de la visualización de esa pequeña parte que todo está perdido. Sin embargo, debajo de esa superficie, de ese nivel del mar, hay toda una proporción por debajo de esta sociedad, toda una serie de situaciones que en un momento determinado pueden hacer crisis y generar una situación que para muchos pueden ser de gran
sorpresa y hasta de estupor. Yo creo que esa es la realidad hoy. Y en ese sentido debemos trabajar, debemos tener fe, tener esperanza, porque yo soy de los que creo que independientemente de este curso de descomposición que llevamos, también en nuestra sociedad hay una gran reserva de hombres y mujeres que están ciertamente dispersos, pero que yo creo que en un momento determinado, que no sé si hoy o mañana, pero será, que necesariamente habrán de confluir para lograr impulsar las transformaciones que necesita el pueblo dominicano, que necesita la sociedad dominicana. Es decir, no perdamos la fe. A los jóvenes, no perdamos la fe. Debemos, por el contrario, creer en que, como el curso de la historia, que a mi juicio, en sentido tendencial, siempre va hacia el progreso, yo creo que en el caso de nuestra sociedad también debemos tener esa fe de que hacia esa dirección nos encaminamos. Yo pienso, esto lo voy a externar como una preocupación y llamando por supuesto a una reflexión de su parte con esto que voy a abordar ahora, se me ocurre así en la conversación, que aquí está en juego la memoria histórica. Hay fuerzas transnacionales que van dirigiendo las cosas globales y han llevado a nuestros pueblos al olvido de su propia historia. Por eso han ido acomodando los programas educativos de formación en el nivel básico y en el nivel intermedio, vale decir, escuela primaria, escuela intermedia y el bachillerato, como decíamos antes. Ahora andan con otros nombres, porque todo lo van cambiando y andan buscando un lenguaje global para... Y entonces con eso cambiar también los pensum académicos, los programas de estudio. Y lo que menos cuenta en estos textos para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, son los valores nacionales, la historia nacional y cómo van distorsionando muchas cosas en términos históricos, de los valores históricos, de los acontecimientos, del curso de la historia. Y en eso, los maestros, las maestras nuestras, sobre todo del nivel preuniversitario, deben tener esas preocupaciones de patria. Y aun cuando en los programas de estudio que le han puesto en su mano, que deben seguir como un guión, deben revelarse y ellos mismos, esos maestros, estudiar nuestra historia y ser ellos los que formen a esos jóvenes, a esos niños, en los valores patrios, en esa referencia nuestra histórica. Si Puerto Rico persistió, pudo sobrevivir como nación, fue gracias en lo fundamental, después que Estados Unidos lo absorbió a partir del año 1917, que quisieron imponerle incluso el idioma inglés como su idioma oficial en las escuelas, para desde ahí irlo denaturalizando como pueblo, como conglomerado social con identidad. Y aquellos maestros en Puerto Rico se resistieron, impartían las clases en español, aún desobedeciendo directrices imperiales, con leyes que imponían, ordenanzas que imponían el inglés como idioma a ser usado en las escuelas. Y aquellos maestros siguieron su clase en español, en castellano, y siguieron trabajando en la identidad de aquel pueblo. Por eso Puerto Rico existe y está ahí. Pienso que una de las tareas nuestras hoy es trabajar con los maestros, para que independientemente de la pobreza o de lo que han inducido en nuestros textos escolares en el nivel preuniversitario, que los maestros tengan la preocupación de la patria, de los valores, de los principios, de los referentes históricos de nuestro pueblo, en esta construcción histórica, que es una construcción de siglos, porque la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, la nación, no se construye tan solo a partir de aquel glorioso 27 de febrero de 1844. Cuando Duarte llega ahí, es porque ya hay todo un proceso de construcción de una nación, de un pueblo, de una identidad, de idioma, cultura, tradiciones, gastronomía, que se fue gestando, que se fue formando con el paso de los años y de los siglos. Entonces eso no puede perderse. Y esta resistencia
tiene en lo fundamental que venir desde las escuelas y desde los hogares. Y entonces ahí pienso que los maestros tienen una gran tarea por delante, sobre todo en el nivel preuniversitario, que se van formando los jóvenes, se van formando los ciudadanos del futuro. Yo leí en estos días a una persona que hablaba con un dejo tanto pesimista. Decía que ya sobre los adultos, sobre las personas de edad, ya no había mucho que hacer. Estaban maleados a su juicio. Decía que el trabajo fuerte es en torno a los niños, en torno a los jóvenes. Ese es un criterio que podemos estar o no de acuerdo, pero lo fundamental es que yo entiendo que por delante tenemos un trabajo muy importante en torno a los jóvenes, en torno a los niños. Es decir, la educación preuniversitaria, a mi modo de ver, es esencial. Y es esencial el papel que puedan jugar en ese sentido los maestros. Para que puedan jugar ese papel, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande en la formación de los maestros, en disponer los recursos necesarios para la formación de los maestros, en entender que el mueble más importante de la escuela, como decía Ulises Francisco Espaillat, era el maestro. Yo pienso que el gasto fundamental de nuestra educación preuniversitaria no debe estar destinado necesariamente a la construcción de edificaciones y de aulas. Hay que valorar esto, pero el gasto esencial es el gasto que se hace en la formación de los maestros, porque es ese esfuerzo, ese trabajo de los maestros sobre nuestros niños y sobre nuestros jóvenes el que permitirá que esa reorientación de nuestra sociedad sea una realidad. Y será una realidad cuando los maestros estén en la capacidad, estén en la disposición de educar en todas esas dimensiones, en el orden humano, en el orden de los valores, en el orden patriótico, en el orden de la identidad, en el orden de la constitución del proyecto de nación, cuando ese trabajo va a alcanzar la dimensión que uno espera y que permitirá a nuestro modo de ver reencauzar nuestra sociedad en una dirección diferente a la que ha venido tomando. Yo creo que en la actualidad se discute en nuestro país en torno a una serie de aspectos, ordenanzas, que a mi juicio forman parte de esta discusión y que yo entiendo que hay que poner cada uno, empujar, arrimar su hombro para que sean empujados en una dirección favorable a esa necesaria transformación de nuestra sociedad. En la historia de nuestro país hay muchos referentes de carácter ético, de carácter patriótico, de hombres y mujeres que hay que tener en cuenta para la educación de nuestros niños y jóvenes. Cuando uno piensa en Juan Pablo Duarte, en Gregorio Luperón, en Manolo Tavares Justo, en lo de la raza inmortal, en Francisco Alberto Camaño, en Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero igual cuando uno piensa en María Trinidad Sánchez, en Rosa Duarte, en Ana Concepción Bona, en Juana Saltitopa, en Aniana Vargas, en Mamá Tingó, en La Piqui Lora, en Lourdes Contreras, en Magali Pineda. Cuántos hombres, cuántas mujeres dignos y dignas de este pueblo nuestro. Y eso hay que traducirlo a texto para que en nuestras escuelas, si no de manera formal, porque es difícil que el sistema que tenemos lo puedan instituir en los planes de estudio, pero nuestros investigadores, sociólogos, historiadores, politólogos deben trabajarlo. Y los propios políticos, con este amor a la patria, deben trabajarlo como referente ético para que de una u otra manera, aunque sea como ejes transversales, como dicen ahora, lleguen
a la formación necesaria de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque la patria no puede perecer. No es que los de juventud acumulada no tengan mucho valor y no puedan todavía seguir aportando. Es que siempre, en términos históricos, la educación, la formación en valores debe estar dirigida siempre a los jóvenes, porque son el relevo. Los que son jóvenes hoy van a ser los adultos de mañana y son los que van a dirigir las cosas públicas. Y si lo formamos en su momento en que requieren la formación, ya van a ser adultos formados éticamente, patrióticamente. Y esa debe ser una constante. Nunca puede haber en una nación el descuido en la formación de los niños. Porque ahí es que está la cantera de los ciudadanos buenos, de los ciudadanos nobles, de los que aman la patria. Por eso, la educación tiene que ser fundamental. Y decía el apóstol cubano, ser cultos para ser libres. Una persona con cultura no se presta a una acción de sicariato, muy difícilmente. Una persona con cultura, con nivel de formación, no se presta tan fácilmente a la politiquería barata. No, jamás. Así que gracias, maestro Celedonio. Qué bueno que hemos tenido toda una hora y media de reflexión sobre cuestiones cardinales, sobre fundamentos, sobre valores, sobre principios. Y ha habido hoy un derramamiento amoroso por la patria, por la sociedad, por el país, por la nación. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes que siempre nos dan el cariño, el afecto de la simpatía, ese don de la sintonía aquí con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Hasta mañana.